Gracias al Señor que hoy podemos volver a encontrarnos a través de estos trabajos, de estas grabaciones, deseando siempre que el Señor les esté bendiciendo a todos y cada uno conforme a las multitudes de sus misericordias, mayormente en estos días que son difíciles para todos y, y en los cuales nos encontramos viviendo distintas experiencias que sin duda nos están ayudando a crecer en nuestra relación con Dios. Así es que deseosos de que el Señor esté derramando su gracia y el cumplimiento de sus promesas fieles sobre todos mis hermanos y hermanas, quiero hoy día compartir con ustedes algunos comentarios referidos a los primeros versículos del capítulo 35 del libro de Éxodo, pasaje que será motivo de estudio en la próxima escuela dominical. Como siempre reitero, estos comentarios tienen por objetivo, por propósito, ser una contribución a que todos como alumnos preparemos la escuela dominical, revisemos el texto bíblico y también recibamos del Espíritu aquello que nos servirá como material para nuestro estudio bíblico, ya que la escuela dominical se trata de eso, de un estudio de la palabra de Dios. Así es que tengan en cuenta ustedes que estos comentarios pueden servir como apuntes, pueden servir como una guía y sobre todo como un estimulante para que todos y cada uno nos interesemos en llegar a la escuela dominical muy deseosos, muy profundamente interesados en ser enseñados por el Señor. No voy a tocar exactamente temas ni títulos, más bien me voy a referir al texto bíblico y a lo que en su contexto el texto bíblico nos está transmitiendo como enseñanza para nosotros. Voy a leer la porción bíblica para que podamos tener en cuenta también estas palabras. Leo en el nombre del Señor Jesús. Éxodo capítulo 35, versículos 1 al 9. Moisés convocó a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo: estas son las cosas que Jehová ha mandado que sean hechas. 6 días se trabajará, mas el día séptimo os será santo, día de reposo para Jehová. Cualquiera que en él hiciere trabajo alguno, morirá. No encenderéis fuego en ninguna de vuestras moradas en el día de reposo. Y habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: esto es lo que Jehová ha mandado. Tomad de entre vosotros ofrenda para Jehová. Todo generoso de corazón la traerá a Jehová: oro, plata, bronce, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, y piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Amén. Ya hemos dicho en otras ocasiones que estamos mirando en el libro de Éxodo los detalles de la preparación de la futura nación de Israel. Dios los ha sacado de la esclavitud, están ahora con rumbo a la tierra prometida, un lugar geográfico que Dios ha preparado de antemano, con muchos siglos, ¿no es cierto?, de anticipación. Se lo prometió a Abraham, ratificó esta promesa a Isaac, a Jacob, y ahora está tratando con el pueblo para que el pueblo finalmente llegue a ese territorio
y tome posesión geográfica de esa zona. Si nos adelantamos en el tiempo, vamos a encontrar que en ese territorio, conocido como Canaán, se establece la ciudad de Jerusalén como capital sagrada, como capital santa, y todo el territorio de Israel se convierte así en una verdadera plataforma de predicación para las naciones. Esto es porque la ubicación geográfica del territorio de Israel está en medio de las rutas obligadas para la conexión entre los tres puntos más importantes desde la geografía como puntos migratorios o asentamientos humanos: Europa, Asia y África. Para el intercambio comercial, con la consecuencia natural de un intercambio cultural, se debe transitar por esta franja de terreno, conocida como la tierra de Canaán. Israel, instalado allí, vendrá a ser luz del mundo y también sal de la tierra. Israel vendrá a ser la nación por excelencia predicadora del anuncio del Mesías que habría de venir. Pero ahora estamos mirando el comienzo de todo esto, los detalles, la preparación de las leyes, de las costumbres, de los rituales, de la religión y de todas las ordenanzas que este pueblo debe cumplir para convertirse en una nación también predicadora del mensaje de Dios. En estos versículos nos vamos a encontrar, o de hecho nos encontramos con dos asuntos que cobran mucha importancia para la iglesia en el tiempo de la gracia. Saltamos desde el Éxodo, Antiguo Testamento, historia temprana de Israel, rápidamente al otro lado, al tiempo de la gracia y al tiempo de la iglesia. Estos primeros nueve versículos nos plantean dos cosas que dentro de la vida de la iglesia y del desarrollo del cristianismo han generado controversias, han generado divisiones, porque hay apreciaciones distintas. Y son temas en los que parece ser nunca llegaremos a un final acuerdo entre todos los cristianos. Más bien creo que tendremos que resignarnos a esperar el día glorioso en el que estos detalles y estas cosas serán completamente aclaradas por el propio Señor cuando estemos en su presencia. Estos puntos son el día de reposo y las finanzas en la iglesia. Vamos a mirarlo en orden de acuerdo a lo que está también planteado aquí en el texto bíblico. Se menciona el día de reposo. Para comprender un poquito mejor el día de reposo, tenemos que decir algunas cosas importantes. El día de reposo como día sábado se establece como ley fundamental para Israel allá en el capítulo 20 del mismo libro de Éxodo, lo que nosotros conocemos como los 10 mandamientos. Pero como día o como jornada de reposo, esto es algo muchísimo más antiguo dentro de la historia de la humanidad, de la historia antigua. Las civilizaciones asirias, sumerias, incluso Egipto mismo, tenían también sus jornadas o días de reposo. Por ejemplo, en Egipto existían 3 días de reposo en la semana. Así es que el concepto de reposo viene de muy antiguo y los israelitas también sabían de aquello. Dios establece para ellos un día en particular como día de reposo y este lo conocemos como el Shabbat, que de alguna manera se translitera también al nombre en español sábado. El Shabbat es sábado en Israel
en la Biblia y en sus traducciones. Sin embargo, tenemos que decir que el concepto de reposo es distinto al concepto de reposo que hay en Occidente. Esto es, el concepto de reposo oriental, ancestral o bíblico es distinto del concepto de reposo que tenemos nosotros los occidentales mayormente. Porque para nosotros un día de reposo puede significar descanso físico, pero también momentos para la distracción, para la entretención o para el goce y disfrute de ciertas comodidades o placeres que nos otorga la vida moderna. Reposo para muchos puede ser sinónimo de vacación, festivo, fiesta. Puede ser reposo puede también significar levantarse tarde, dormir más o tener ocasión de hacer otras actividades que durante la semana no se pueden hacer. Sin embargo, el concepto oriental, ancestral y bíblico de reposo es el de una jornada para la contemplación, esto es, para la reflexión y para la conexión en profundidad, con sosiego, con lo espiritual. Así es que hay diferencia entre un concepto y otro dependiendo de la cultura que nos envuelve. Reposo, repito, dentro del contexto bíblico y de la cultura bíblica, es un estado de contemplación, reflexión profunda, de conexión con lo espiritual. No es un día para dormir largas siestas, no es un día para levantarse tarde, no es un día para salir con los niños, no es un día para salir a hacer trabajos hogareños, no es un día de vacación, es un día dedicado a la contemplación profunda de las cosas, en el caso del pueblo de Israel, de las cosas de Jehová. Eso es algo importante de tener en cuenta. Un asunto que despierta la polémica, que trae la discusión, es si la iglesia, si en el tiempo de la gracia se debe o no seguir guardando este día de reposo como lo hacían, ¿no es cierto? Y lo hacen hasta el día de hoy los israelitas. Para responder a aquello, en delante dije, tenemos también que ir al origen del Shabbat, del día de reposo israelita bíblico. Éxodo capítulo 20. Allí vamos a observar un asunto que es importante para ir generando la respuesta final si la iglesia debe o no guardar el sábado como día cronológico, como un día de la semana, como Shabbat, como día de reposo, si debe o no guardarlo. En el capítulo 20 encontramos el decálogo. Esta es una palabra técnica que usan, ¿no es cierto?, los eruditos bíblicos y que viene de una voz griega que equivale a décimo, es decir, 10. Como hay 10 mandamientos, se usa este tecnicismo para decir el decálogo. Por ahí aparece este concepto y por eso lo uso aquí y lo aclaro, porque tal vez más de alguien puede escuchar y no entender esta voz. Cuando se habla del decálogo bíblico, se está hablando de los 10 decálogo mandamientos. Pero nosotros nos quedamos con el concepto más sencillo de los 10 mandamientos. Estos 10 mandamientos son algo así como la carta magna para Israel, las 10 grandes leyes pilares fundamentales sobre los que va a descansar todo el resto de la Torá, todo el resto de la ley para el pueblo de Israel. Si nosotros observamos los primeros 3 mandamientos,
hablan precisamente de nuestra relación con Dios. Primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos. Segundo, no te harás imagen. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová en vano. Tres mandamientos que nos relacionan hacia arriba o nos orientan hacia arriba, hacia Dios. Vamos a saltarnos el cuarto mandamiento, que es el día de reposo, el Shabbat, y vamos a seguir con los siguientes mandamientos para establecer lo que queremos decir aquí. Luego viene: honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio y no codiciarás. Allí tenemos otros 6 mandamientos. Esos 6 mandamientos que vienen después del día de reposo nos conectan con nuestro entorno, con nuestra relación interpersonal. Los 3 primeros con Dios, los 6 últimos con nuestro prójimo. Este principio nos manda a la misma palabra del Señor. Ustedes allí pueden anotar la cita de Mateo capítulo 22, versículos 34 al 40. En esa porción bíblica vamos a encontrar, que además tiene un subtítulo en la versión Reina Valera, que dice el gran mandamiento. Hay una situación ahí, como siempre, con los fariseos y los religiosos, así como de conflicto, en el cual se le plantea al Señor, a modo de tentarle, se le plantea una pregunta: ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Entonces el Señor responde y le dice: el primer gran mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. En ese mandamiento que el Señor pronuncia o responde, ¿no es cierto?, Él está haciendo referencia al Antiguo Testamento, a la Escritura hebrea. Este mandamiento resume los 3 primeros que consideramos nosotros como nuestro decálogo, como nuestros primeros 10 mandamientos. ¿No es cierto? No te harás imagen, no tomarás el nombre del Señor en vano, no tendrás dioses ajenos. En el orden que usted los ponga, estos 3 primeros mandamientos se resumen de esta forma: amarás al Señor, relación con Dios hacia arriba. Pero el Señor agrega que hay un segundo gran mandamiento. Le preguntaron por el gran mandamiento y Él dice que hay 2. El segundo gran mandamiento es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En esa expresión antiguo testamentaria también están contemplados los siguientes 6 mandamientos: honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás. Relación con los demás. ¿Dónde queda el día de reposo aquí? El día de reposo queda también en palabras del Señor Jesucristo. Palabras muy interesantes. Antes de ir a la cita bíblica, debo recordar que todo cuanto leemos nosotros en el Antiguo Testamento, a partir de Génesis capítulo 3, versículo 15, hacia adelante, hacia el texto que nos dice consumado es. Todo lo que se nos habla en el Antiguo Testamento apunta siempre hacia Jesucristo. O es sombra, o es reflejo, o son principios que llevan hacia el Mesías. El Antiguo Testamento básicamente trata de eso, de la estrategia de Dios para traer la promesa de Génesis 3:15, un Mesías, y de las estrategias del adversario por evitar la llegada de ese Mesías. El día sábado es representativo o sombra
de Jesucristo mismo. ¿Por qué? Porque está ubicado entre estos dos grandes mandamientos. Amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo. Cuando se vive en pecado, cuando se vive a partir de la caída de Adán y Eva, separado de Dios, entre estos dos niveles hay un quiebre, hay una separación. Sin Dios no podemos amar al Señor con todo nuestro ser y sin Dios no podemos relacionarnos bien con nuestro prójimo. ¿Cuál es nuestra unión? ¿Cuál es nuestra conexión? ¿Cuál es el puente entre estas dos naturalezas, entre estos dos niveles, entre estos dos estados? Jesucristo. El sábado es el mandamiento transitorio que conecta el tránsito entre el ser humano y su Dios. Por eso el Señor en Mateo capítulo 12, versículo 8 dice, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Y la expresión griega día de reposo equivale también a Shabbat, a día sábado, al reposo de los israelitas. El Señor es el sábado. Y es por eso que nosotros, como iglesia de Cristo, en el tiempo de la gracia, no guardamos el día sábado cronológico como un día de reposo, de contemplación, porque Jesucristo mismo es nuestro reposo, es nuestro Shabbat, es nuestro puente, es nuestra conexión para amar a Dios con todo nuestro ser y para amar a nuestro prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Por eso es que nosotros no guardamos el día sábado como un día cronológico en el que nos dedicamos en exclusiva a las cosas de Dios, porque en Jesucristo todos los días nos dedicamos a las cosas de Dios. Tenemos un reposo permanente, un Shabbat permanente. Tenemos un día de reposo, de contemplación siempre vigente que nos une en nuestras dos naturalezas o esferas, en nuestra relación, en nuestra humanidad y con nuestro Dios ahora, con la divinidad. Día de reposo es tener a Cristo en el corazón. Es importante entonces tener esto en cuenta para responder cuando se nos pregunta, ¿por qué nos guardan el día de reposo? Porque Cristo el Señor, Él es nuestro reposo. Así es que, estando Él ya consumado es, entonces hemos entrado al verdadero reposo, que no es un día cronológico de la semana, sino que es una permanente manera de vivir en el reposo del Señor. Detrás de esto viene otra polémica también. ¿Es el domingo el nuevo día de reposo? No. El domingo no ha venido a reemplazar al descanso bíblico del Shabbat. El domingo es el día del Señor. Es el séptimo día en que el Señor lo marcó como la jornada en la que se inicia un nuevo periodo. Por eso es que los cristianos debemos considerar, aunque esto no lo permite en la práctica la cultura occidental, del calendario occidental, pero nosotros debemos considerar que el domingo es el primer día de la semana. Nosotros iniciamos nuestra semana el día domingo y no el día lunes, como lo hace el común de la sociedad en la que vivimos. Nosotros iniciamos el domingo, porque el domingo es el día que se marca como el día de inicio de una nueva etapa en la humanidad, con la resurrección, con el anuncio de que Cristo el Señor ha resucitado. Por eso también se le conoce como el día del Señor, al día domingo, pero el domingo no es el día de reposo, ni es un segundo día de reposo, ni es un nuevo Shabbat. El Shabbat bíblico es sábado. El domingo en nuestro calendario es el primer día de la semana, el día del Señor. Nuestro Shabbat, ahora como cristianos, es
Jesucristo mismo, Jesús, su Salvador, mi Salvador. Pasemos ahora a comentar la segunda parte de estos versículos que tiene que ver con la parte, vamos a decir, ofrenda, que traducido para nuestra cultura hoy, siglo XXI, siglo XX, tiene que ver con finanzas. Ahí vamos a decir cosas importantes también. Es un mandamiento, digamos, como aparte del día sábado, porque la misma Biblia nos ofrece una pausa allí. Si leemos con cuidado el texto, del versículo 1 al 3 se está hablando del día de reposo y luego el 4 comienza como de cero otra vez diciendo, y habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, esto es lo que Jehová ha mandado, y pasa a tocar el tema de las ofrendas. Hay una diferencia en concepto de ofrenda bíblico con respecto a lo que hoy día nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque hoy día nosotros no ofrendamos oro, no ofrendamos plata, no ofrendamos bronce, no ofrendamos azul, no ofrendamos púrpura, ni pieles, ni aceites, ni maderas. Básicamente lo que hoy día la iglesia hace en materia de ofrenda es dar dinero. Donde la iglesia del Señor se ha edificado en lugares agrícolas, decimos acá en Chile, en lugares de campo, para mis hermanos mexicanos en el rancho, se usa todavía esta parte de llevar como ofrenda las primicias, es decir, el primer fruto de la tierra. Se lleva lo primero o lo mejor de las cosechas. Y muchos hermanos y hermanas, en vez de llevar dinero, llevan un saco de algo, llevan una bolsa con algo, llevan una caja, y algunos, bueno, he sabido, algunos llevan un camión con algo. Bueno, pero el concepto principal que tenemos hoy es el de otorgar recursos económicos o financieros, dinero, a la iglesia, porque eso es lo que nos da nuestra cultura, ¿no? Hoy día, yo, por ejemplo, en materia de ofrenda siempre doy dinero, porque no soy agricultor, no tengo animales, no vivo en el campo, no puedo cortar madera, no soy minero, no tengo un yacimiento, etcétera, etcétera. Entonces, el asunto apunta hoy día a eso, a que hay una diferencia entre la ofrenda bíblica, que consistía en varias formas y maneras, a la costumbre que hoy día tenemos, ¿no es cierto?, en la gran mayoría de las iglesias, que es la recaudación de fondos. Pero el principio es el mismo. El principio es el mismo. Dios quiere que nosotros nos involucremos en sus planes, nos involucremos en su obra. Porque bien dice la propia Escritura, mío es el oro, dice el Señor, mía es la plata. Uno pregunta, siendo Dios dueño de todas las cosas, ¿necesita o depende de lo que los seres humanos le den? La respuesta naturalmente es que no. Dios no depende de usted, no depende de mí, no depende de su bolsillo ni de mi bolsillo, no depende de su ofrenda ni de mi ofrenda. Dios es soberano, todopoderoso y podría hacer las cosas de otra forma. Pero el principio es este. Dios quiere que nos involucremos. Él nos invita a involucrarnos en su obra, en el desarrollo de sus planes. Y por eso, en el caso de Israel, les ordena a los israelitas a que aprendan estos principios. ¿Por qué para los israelitas es una orden? ¿Por qué para ellos es una ley? Porque los israelitas necesitan disciplina. Porque los israelitas del Éxodo vienen saliendo de la costumbre egipcia de siglos de esclavitud, vienen con una mentalidad que tiene que ser forjada. Y para los que son metalúrgicos, ¿no es cierto?, esta palabra les sonará familiar y les hará sentido. Forjar. Forjar requiere de calentar al rojo vivo el metal, de golpearlo hasta que tome la forma que se quiere. De otra manera, no se puede. Entonces, los israelitas están en esta forja espiritual de las leyes, los mandamientos, una obligación. Pero estos mandamientos marcan principios para la iglesia.
marcan principios para usted, para mí, para la vida cristiana. El principio básicamente sigue siendo el mismo. Dios quiere que nos involucremos en sus trabajos, en sus planes, en su obra, pero quiere que lo hagamos de corazón, de manera voluntaria y no por obligación. Esto nos va a llevar a, las palabras del apóstol Pablo. Pablo está hablando acerca de esto allá en su segunda carta a los Corintios, capítulo 8 y capítulo 9. Plantea la situación que se ha dado, la necesidad de ofrenda, de recursos para la iglesia en su tiempo, y dentro de lo que él plantea dice lo siguiente. Segunda a los Corintios capítulo 9, versículo 7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. En el versículo anterior, Pablo dice que el que siembra poco, cosecha poco. El que siembra mucho, cosecha mucho. Sentido común, lógica. Y luego agrega el versículo que hemos leído. La ofrenda. La ofrenda que nosotros como cristianos hoy día tenemos que llevar a la obra del Señor debe tener estas características. Una ofrenda voluntaria, alegre, gozosa, de corazón, con propósito voluntario, como propuso cada uno en su corazón. Aquí hay que tener un especial cuidado con algunos detalles de la vida moderna en la iglesia. Y lo voy a decir con toda claridad. Aunque arriesgue algún debate o aunque arriesgue alguna reprimenda de alguien quizás, no lo sé, pero me hago responsable de esto. Si en su iglesia a usted le están obligando a dar, allí hay un error. Sea quien sea que le obligue. Porque la Biblia establece para el cristiano una ofrenda voluntaria, de corazón, conforme a un proceso personal que se refleja en la escritura de Pablo a través del propósito del corazón, como propuso cada uno. Eso involucra un proceso mental de corazón. Yo propongo dar esto. Eso es algo importante. Nadie puede obligar, porque la Biblia enseña que la ofrenda cristiana, la Biblia enseña que la ofrenda del cristiano, de la cristiana, debe ser voluntaria, de corazón alegre, no con pesar, no con tristeza, no con amargura, no por obligación. Yo tengo que querer involucrarme en los trabajos del Señor a través de la iglesia de manera voluntaria. Pero es importante que estos trabajos de la iglesia sean trabajos con propósito en la obra del Señor. Eso también es de vital importancia. Que alguien con las ofrendas se compre un auto de alta gama, como hemos visto lastimosamente por allí, en algunos reportajes de televisión, que alguien con las ofrendas acumule riquezas para sí mismo, funde negocios, empresas, emprendimientos, o comience a coleccionar títulos de dominio de la tierra en distintos lugares, eso no tiene nada que ver con la obra del Señor. Eso es simplemente avaricia, así de sencillo, enriquecimiento ilícito a costillas de la fe. Quienes practican tales cosas son trasquiladores de ovejas. Quienes practican tales cosas son mercaderes de la fe, negociantes del Evangelio. Lo que se recauda por las ofrendas voluntarias, generosas, alegres de la iglesia, debe siempre ser no gastado, sino invertido. Es una inversión en la obra del Señor.
que ha de involucrar distintas áreas, distintas formas, distintas maneras. Pero es importante que se tenga claro la distinción, qué es obra del Señor y qué no es la obra del Señor. Así que, hermanos amados, nosotros hoy día, a partir de estos dichos antiguos en la historia de Israel, nosotros debemos aprender a ofrendar con un corazón alegre. ¿Cuál es el corazón alegre? El corazón alegre es ese corazón que es atendido por la iglesia como institución, que es socorrido, que es enseñado, que es instruido, que es corregido, que es aconsejado, que es acompañado en el desarrollo de su vida cristiana. Ese hombre, esa mujer tiene un corazón alegre para con el Señor. Y un corazón alegre expresa gratitud. De esa gratitud, de esa alegría, escuchamos expresiones tales como estas: aquí le manda el Señor. Expresiones como esta otra: siento del Señor darle esto. Es un sentir, es una cosa espontánea, es una cosa que refleja alegría, satisfacción, gratitud. Por eso traigo lo que traigo. Refleja una relación con Dios profunda, relación que durante la noche se manifestó con la voz del Señor, o durante el día se manifestó con el pensamiento del Señor. Anda y llévale a mi siervo, anda y llévale a mi hija, anda y cómprale a mi hijo tal y tal cosa. En torno a esta relación espiritual profunda con el Señor, ha de darse la ofrenda de los santos, con alegría, con corazón contento, no por obligación, no por exigencias humanas, ni mucho menos como se hace en algunas partes, por ahí me han contado, yo no lo he visto, que en algunas partes hasta se publica a los morosos con el tema del diezmo, otro asunto conflictivo en la iglesia. El diezmo también es una práctica muy antigua antes de Israel. El diezmo no nace en el Sinaí, no nace con Moisés. El diezmo, si alguien tiene oportunidad de hacer investigaciones históricas de las culturas ancestrales, lo va a encontrar por allá en escritos muy antiguos y ajenos a Israel. Era una forma de impuesto ya de tiempos anteriores a la formación de Israel como pueblo, como nación. Se establece en Israel como ley para Israel con un propósito práctico para la vida de Israel, pero que también refleja este mismo principio, que refleja un valor espiritual también para la iglesia. En Israel el diezmo es una ley. Por eso es que Dios trata a los israelitas en Malaquías de ladrones. ¿Cuándo una persona se convierte en ladrón? Cuando ha infringido la ley. Si no existiese ley, no hay delito. Por ahí si algún hermano o hermana estudia derecho o es abogado, entenderá también un poquito estas palabras. Lo que la ley no prohíbe, lo permite. Lo que la ley no sentencia, no es delito. Pero en la ley de Israel, el dar el diezmo y otras ofrendas era una ley. Cuando el israelita no la cumplía, infringía la ley y se convertía en un ladrón. ¿Por qué Dios establece el diezmo y otras formas también de ofrenda dentro de su pueblo? Porque Dios tiene un plan con Israel. Voy a volver un poquito al principio de este video, no olvidando que Israel como nación está destinado por Dios a anunciar la venida del Mesías, la primera venida del Mesías. Para eso Dios arma todo un asunto, todo un plan. Dentro de ese plan, Dios establece la religiosidad de Israel, los rituales, el cordero, ¿no es cierto?, el sacrificio, el incienso, todo esto es un anuncio. Pero para que todo esto funcione, Dios determina que una cierta parte de la sociedad israelita se iba a dedicar exclusivamente y de tiempo completo a atender estos asuntos.
religiosos. Esa parte de la sociedad fue la tribu de Leví y sus descendientes, de donde viene, ¿no es cierto?, el calificativo de levitas. Ellos, designados por Dios, se dedicaron exclusivamente a los asuntos de fe, de espiritualidad, de escritura sagrada, de templo, de tabernáculos, de religión en Israel, exclusivamente. Ellos no tenían tierras propias, no labraban, no criaban ganado, no producían nada, no tenían un trabajo, en términos nuestros, material, pero tenían esposa, tenían hijos, tenían familia, ellos mismos obviamente tenían que vestirse, tenían que comer. Por lo tanto, Dios establece que para sustentar el sistema religioso en Israel, su pueblo, el sistema espiritual, donde los levitas eran parte importantísima, todos los demás, de las demás tribus, tenían que ofrendar y pagar diezmo. Ahora, esta ley obligatoria en Israel refleja un principio para la iglesia de hoy día, porque hoy día también hay levitas en los distintos ministerios del Evangelio. Todo ministerio de tiempo completo equivale a la orden de los levitas. Un evangelista que se dedica de tiempo completo a su labor evangelística, un pastor que de tiempo completo se dedica al pastoreo de la iglesia, un hermano, una hermana que se dedica de tiempo completo a la administración de la iglesia, a la repartición, al servicio de la iglesia, a la enseñanza, a la maestría dentro de la iglesia de tiempo completo. Cualquier persona cristiana, cristiano, que se dedica de tiempo completo a la obra del Señor, está dentro del orden levita y debe ser mantenido por quienes se benefician de su trabajo. Por lo tanto, en la iglesia hoy día, el diezmo no es una ley de pagar. El diezmo representa la ley moral de dar, de dar, de dar con alegría, con generosidad, con conocimiento, con propósito, con uso de la razón. Voy a dar porque a mí me están dando. Yo voy a sostener a mi pastor porque cuando lo llamo a las 3 de la mañana, mi pastor me contesta y me aconseja, me da palabras de gracia, porque mi pastor ora por mí, porque mi pastor estudia para enseñarme a mí, porque el evangelista va por los barrios, va por las barriadas, va por las ciudades, va por los pueblos, anunciando el evangelio. Ese hombre tiene que mantenerse, tiene que ser sostenido. Entonces allí el diezmo cobra vida en la iglesia como una ley moral. Moralmente nosotros debemos diezmar, pero bajo el concepto de una ofrenda voluntaria y generosa. Termino esta parte y con esto también el video, haciendo una advertencia de lo peligroso que es a veces en estas materias tratar de guardar las apariencias. Ananías y Zafira es un caso dramático de cómo personas, por lo menos el texto bíblico de Lucas no dice que no eran cristianos o no eran creyentes. Así es que parece que ellos eran parte de la iglesia, que en algún momento se turbaron. ¿Por qué? Porque con la llenura del Espíritu ya no vale el 10%. Cuando el cristiano, cuando usted o yo estamos llenos del Señor, ya no vale el 10%, no. La iglesia llena del Señor lo da todo, el 100%. La iglesia primitiva, de la cual Lucas nos cuenta muchas cosas interesantes, vendía sus propiedades. En esto hay que ser muy claro. Cuando en el griego se usa estas expresiones que se traducen como vendían sus propiedades, no quiere decir que se quedaban en la calle. Lo que pasa es que los judíos, los israelitas, que fueron los primeros convertidos y los primeros miembros de la iglesia primitiva, tenían por costumbre muchas propiedades. Y ellos comenzaron a vender aquellas que definitivamente no le eran necesarias. Se quedaban con lo necesario, lo demás lo vendían y eso traían en valor a los pies de los apóstoles para suplir las necesidades que la naciente iglesia ya tenía en orden social. Importante es que en medio de esto
se dio una cierta situación peligrosa en que, no teniendo la madurez necesaria, algunos comienzan a ver esto como una suerte de ranking, de puntuación. ¿Quién da más? Por eso a veces es peligroso tener una estadística muy exacta de cuánto da cada hermana, cada hermano. Aunque hoy día por motivos de transparencia se exige llegar a una contabilidad, ¿no es cierto?, un orden. Pero en eso quienes están al frente de esa labor deben también clamar a Dios para que tengan un blindaje, para no caer en lo que el humano cae. Es más importante a veces el que da 1.000.000 que el que da 10. Si el que da 10 se empieza a quedar en su casa junto con el que me da 1.000.000, ¿a quién creen ustedes que voy a ir a buscar si no estoy profundamente relacionado con el Señor? ¿A quién creen ustedes que voy a ir a buscar si alguna humanidad o carnalidad me está atacando? Al que da 1.000.000. Me conviene más que el que da 10. Dios no funciona así. Ambos son importantes para el Señor, no por lo que dan, sino por lo que significan para el Señor. Ananías y Zafira cayeron en la trampa de las apariencias y quisieron aparentar lo que no tenían en su corazón. Fueron confrontados por el Espíritu a través de Pedro, diciéndoles no tenían para qué hacer eso. Si ellos querían dar un poquito, ya lo leímos en palabras de Pablo, el que da poco, poco cosecha. Suficiente. Si usted quiere dar el 5, ¿cuál es el problema? Dé el 5, pero no espere recibir el 10, ni el 20, ni el 30 como recompensa o como cosecha. Pero usted es libre de dar lo que usted sienta, lo que usted quiera. El peligro está en guardar las apariencias. Y en ese guardar las apariencias podemos desarrollar planes siniestros creyendo que Dios no nos ve. Ese es el principio que se plantea en el caso de Ananías y Zafira. Dios no puede ser burlado y Dios no permite este tipo de conductas. Seamos honestos, seamos generosos, como dice el texto bíblico, de su generosidad, seamos voluntarios en el dar y convirtámonos en dadores alegres siempre. Que Dios les bendiga, que el Señor les guarde, nos ayude a preparar la escuela dominical en ánimo, en conocimiento, en expectativas y aprendamos bien lo que el texto bíblico dice, dejando de lado filosofías y huecas sutilezas, como dice Pablo a los Colosenses en el capítulo 2, tradiciones de hombre, costumbres humanas, y conduzcámonos por lo que la palabra de Dios nos enseña. El texto en su contexto. No se olvide, nuestro reposo es Jesucristo y nuestra ofrenda no es el diezmo, es la ofrenda del corazón. Para el que está lleno del Señor es el 100%, no el 10%. Dios nos bendiga, que Dios les guarde. Para el Señor, honra, gloria y alabanza.